Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana Buenas Noches. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que nosotros le hicimos a este hombre que teníamos tanto tiempo sin recibirlo en el estudio de Dominicana Buenas Noches? Al principio hablábamos de sus cualidades y sobre todo de su visión tal vez, y lo que lo ha formado y lo ha llevado a estar hoy como un líder de un sector como las cooperativas, pero también como el vocero del bloque de diputados del partido oficialista, el PRM. Vamos a darle una bienvenida calurosa a nuestro querido Julito Fulcar, que está aquí con nosotros. Ahí, ¿cómo tú estás, Julito? Contento de estar aquí. Oh, más te vale que esté contento. ¿Cómo te trata la vida? Bien, bien, bien. Sí, afanando. Sí, ya volví a mi casa. Sí, claro que sí. Tú siempre andas como un correcamino, siempre tienes muchas cosas, ¿verdad? Mucho trabajo. De aquí a Baní, de Baní para acá, a San Juan, a La Rancha. ¿Cómo está eso? Yo termino en Baní todas las noches. Sí. ¿Terminas en Baní siempre? Todas las noches. ¿Todas las noches? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Porque... Mira, yo viajo de Santo Domingo a Baní desde el año 1990, día tras día. Vengo, termino mis responsabilidades y duermo en mi casa. Sí. Sí, o sea, sí. ¿no te gusta utilizar los hoteles que le dan de beneficio a los diputados, por ejemplo? No, muy rara vez. Sí. Casi no lo uso. Puedo decir que no lo uso. Entonces, yo tengo una curiosidad, porque tú naciste en San Juan, pero representas a Peravia, ¿cierto? ¿Por qué esto? ¿Porque te mudaste ahí o porque entiendes que ese es el pueblo que tú necesitas o que necesita que tú lo representes? Mira, yo nací en un campo del Cercado, provincia de San Juan, se llama La Rancha. De La Rancha me fui a estudiar magisterio al municipio de San Juan. Terminé en el año 1985 el magisterio. Entonces ya mi hermano Roberto vivía en Baní, que había venido a ser maestro en Baní. Y por su vía llego a Baní. Me establezco allá hasta el día de hoy. Ya, y te conquistaron ahí. Sí, ya ahí me atrapó una vanileja, formé familia y ya somos una familia. Sí, ya tengo mi vida hecha ahí. Claro. Y ahora llegué con afro, con bigote y estoy calvo, con cana y sin bigote. O sea, tú le estás echando la culpa a Bani de que no, está a los calvo. años. Ah, no, por si acaso. A los años. Son 3 hijos que tienes. 3 hijos. Driseli. Driseli es la última. La última. Está Stone, que es el varón. Que es la piedra y Stone es la piedra y Brenda, que es la mayor. Yo tengo 3 tesoros. Mis hijos son excepcionales. Ellos son parte ya de mí. Y me siento orgulloso de ellos, porque han salido muchachos correctos, buenos estudiantes, muy inteligentes, bien formados, y no puedo tener otro regalo más grande que Dios me diera, que no fuera ese. Claro que sí. Julito, hablamos al principio, en la introducción del programa, decíamos de la formación de los Fulcar. Ustedes tienen una figura en la familia que es muy mencionada y que ha sido muy mencionada y que recientemente partió, que era Mongo. Cuéntanos de esto, sobre todo de esos valores y de esa formación que les dio a ustedes su padre. Papá fue un campesino formado en muy buenos valores. Papá tuvo la particularidad de que estando muy pequeño murieron sus padres. Él tenía 14 años y su hermano mayor tenía 16. Ellos dos eran los menores de la familia. Había una hembra menor que ellos dos, las otras eran mayores y ellos tuvieron que asumir la familia a esa edad. Eso lo hizo hacerse hombre a temprana edad. Luego contrajo matrimonio con mamá, somos 6 hermanos de padre y madre, ya una falleció. Había uno de madre que era el mayor, que también tuvo un accidente y murió. Y papá fue un agricultor de toda la vida, un hombre muy ligado al movimiento social en la comunidad del Cercado, de una militancia y un reconocimiento de todos los sectores de la sociedad. Fue un hombre que nos enseñó a nosotros a modelar una conducta ejemplar. Nos enseñó 3 cosas. Primero, la familia. Segundo, que había que trabajar para producir y poder desarrollar la familia y crecer. Y tercero, que había que formarse bien, que había que estudiar. De tal manera que tanto yo como mi hermano Roberto, porque nosotros somos ya 2 hermanos, teníamos que ir a estudiar primero a 3 kilómetros
cuando iniciamos el primer curso, A pie. a pie y pidiendo bola, y segunda 10 kilómetros cuando iniciamos el liceo, el bachillerato, en el cercado. Cuando llegábamos de la escuela, había que ir a atender los animales y a buscar el víver en el conuco para la cena. De tal manera que nosotros crecimos en ese ambiente de trabajo, pero de unidad familiar, formado en buenos valores. A nosotros nunca nos llenó nada los ojos, porque primero papá nos enseñó que había que vivir con lo que uno tiene. Y segundo, nos inculcó la solidaridad. Nosotros aprendimos de papá y de mamá, mamá murió muy joven, a los 54 años, que había que cocinar para dejar algo ahí, por si llegaba un vecino o llegaba alguien. Y eso aprendimos. Y nunca olvido, Lorraine, una anécdota de papá. Allá había una señora que era curandera, y los 25 de diciembre ella hacía una fiesta que iba gente de todo el país. Para esa fecha a nosotros nos compraban ropa para ir a la fiesta. Pero una fiesta con mucha comida, muchos atabales. Yo llego ese día a la fiesta y como había tanta gente, yo un carajito, me coloco detrás de un paletero para ver la gente bailando, porque yo era un mozalbete que iba a bailar. Y papá llegó y me vio allá detrás del paletero. Y fue y me preguntó, ¿y qué usted hace ahí? ¿Usted es dueño de eso? La única pela en mi vida que papá me dio. Ah, pero te dieron una pela. Me dio una pela, me llevó hasta la casa a fuetazo limpio. ¿Pero por qué? Porque estaba... Porque él entendió que yo no debía estar detrás de ese paletero porque yo no tenía nada que ver con el paletero. Él entendía que eso estaba muy mal hecho. ¿Usted está pidiendo? No, papá, yo me paré ahí. Pues venga de ahí. Delante de la gente comenzaron los fuetazos. Y esas cosas marcan a uno, pero te forman en buenos valores, porque los viejos lo hacen creyendo que dándote una pela lo están haciendo bien. No tenían el nivel de entendimiento de nosotros, que sabemos que con eso no se resuelve nada, que lo que tú tienes que hablar con tus hijos. Él entendía que con eso nos hacía hombre correcto a nosotros. Y así fue siempre. Él no hablaba, porque papá tenía un carácter muy fuerte, muy férreo. Él nos miraba a nosotros y ya nosotros los 6 entendíamos lo que él quería y actuábamos. Claro que sí. ¿Y cómo se vinculan ustedes a la política? Porque las mujeres se quedaron en otras labores, pero los varones se fueron a la política. Mira, nosotros tenemos una hermana que fue presidenta de la sala capitular del cercado, Alba Ledy, y Daisy ya milita también en la política. Nuestra hermana menor, Lidia, le decimos Gilla, que vive aquí en Santo Domingo, esa es evangélica, ella no activa en las actividades políticas. Pero Roberto y yo primero iniciamos nuestra militancia política en la izquierda, originariamente en el movimiento social y luego en la izquierda. Duramos un tiempo en la izquierda y ya a final de los 90 pasamos al PRD. Y desde ahí pasamos al PRM y hemos hecho una carrera que comenzó desde abajo. Yo recuerdo que en la última convención del PRD, Roberto fue electo vicepresidente nacional y yo fui electo subsecretario general, el tercer subsecretario más electo. Roberto fue el 5º vicepresidente nacional más electo en ese momento. Y así seguimos el proceso hasta donde estamos al día de hoy. Una militancia en el PRD, porque de alguna manera la organización que más se acercaba a las ideas progresistas y que coincidía un poco con aquellas ideas en las que uno creyó en aquellos tiempos de la juventud era el PRD. Por eso pasamos a militar ahí y desde ahí a impulsar en lo que uno cree. Claro. Ahora, como tal vez el vocero del bloque del partido del PRM, de los diputados, ¿cuál es el rol que se está jugando? Y sobre todo, ¿cómo ustedes ven, ustedes ya siendo oficialismo, siendo mayoría, cómo ustedes ven o sienten que la población los está percibiendo a ustedes? Mira, primero decir que es una labor titánica la que hay que hacer. Ser vocero del gobierno en la Cámara de Diputados no es una labor cualquiera. De alguna manera uno se convierte casi en un esclavo. Tiene que dedicar mucho tiempo a atender las particularidades de cada legislador, atender el tema como bloque, atender a la concertación con los demás bloques para pasar las iniciativas
que llegan a trabajar por la armonía y la estabilidad de las cámaras de diputados para contribuir con la gestión, porque siempre que el partido de gobierno dirige, entonces el vocero del bloque debe coadyuvar para que el bufete directivo y la presidencia puedan desempeñar un buen rol, porque si queda mal la dirección, entonces arrastra al bloque y arrastra al gobierno. Tú sabes que esta gestión de gobierno se asume en un momento sumamente difícil. Estamos hablando de que asumimos inmersos en una pandemia que no tiene parangón, no tiene igual en la historia política de la gestión pública en el mundo. Luis Abinader en la República Dominicana es el primer presidente que se elige en medio de una pandemia. Y saliendo él del COVID-19 fue electo. Y encuentra una economía deteriorada, consecuencia por un lado de la pandemia y por otro lado consecuencia también de la mala administración de la cosa pública, de la no racionalización y priorización del gasto, que trae como consecuencia que tenga que constreñir todo. Primero dirigir con la gente encerrada en su casa, con la producción en el suelo, con el turismo en el suelo, con la educación, con todo paralizado, las empresas paralizadas, y tienen entonces que sacar de abajo porque no tienen un referente en el mundo que pueda llamar o mandar a hacer un intercambio de experiencia que diga, mira, cuando nosotros vivimos esta situación hicimos esto, ¿no? Hubo que innovar, que inventar, que crear para poder salir de abajo, y en medio de esa situación yo pienso que el pueblo ha sido lo suficientemente complaciente con nosotros y ha entendido que en medio de una crisis económica y financiera dirigir el país cambia todo lo que tú querías hacer, todo lo que se previó desde el programa de gobierno que se vendió a la población, porque hay que priorizar levantar el país. Y justamente lo que ha estado haciendo el presidente de la República, en primer lugar, trabajando con el tema fundamental, que es el de combatir la pandemia, y ha concentrado todos sus esfuerzos. Cuando el mundo no creía en la posibilidad de una vacuna y cuando la Organización Mundial de la Salud no había autorizado la compra de una vacuna, Luis Abinader dijo, hay que comprar vacunas, y envía al Congreso la propuesta para que desde el Congreso pudiéramos asumir, autorizar, y tú has visto que ha sido el país que proporcionalmente más vacunas ha comprado. Así es. Eso y el manejo de la propia pandemia ha permitido que sea bien valorado internacionalmente, entre los 3 países mejores valorados. Y el país como tal lo valora muy bien. Alrededor del 85% de la población valora como muy buena el manejo de la pandemia. El otro tema vital era la educación. ¿Qué hacemos? A mí me correspondió coordinar la transición en el sistema educativo, y yo que la coordiné sé que la pasada administración no tenía absolutamente nada planteado. Nada planteado para sobre lo que iba a hacer para el próximo año escolar, porque, bueno, la pandemia atrapó a todo el mundo y no se sabía cuándo era. Entonces fue necesario inventar. Y el modelo que se creó en el sistema educativo dominicano ha sido un referente para el mundo, que ya está la propia ONU, ha estado pidiendo autorización para exportarlo, de tal manera que fue exitoso y que permitió que el año se salvara, el año escolar. Y con la ventaja de que, contrario a la educación presencial, entonces el modelo permitió guardar todos los contenidos de tal forma y manera que si mañana hubiese que volver a repetir un año escolar a distancia, y esos contenidos están ahí, que pueden servir, pero aún con la educación presencial pueden ser aprovechados. Y el otro tema importante ha sido el de la transparencia. No había tenido la República Dominicana un gobierno, un presidente que se preocupe más por desarrollar una gestión con transparencia que la que está haciendo el gobierno de Luis Abinader. El combate a la corrupción y a la impunidad en la República Dominicana, la decisión de designar una Procuraduría General de la República independiente, ello ha permitido que este segmento de la justicia pueda obrar con la autonomía necesaria como para poder tomar decisiones sin la necesidad de recibir la orden de un presidente de la República, y esos son pasos que contribuyen a fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana, que todavía hoy sigue teniendo instituciones muy débiles, que hay que seguir fortaleciendo en el país, de tal manera que la valoración que tiene la gestión del presidente Luis Abinader es envidiable en medio de las dificultades, de los obstáculos que hemos tenido.
a pesar de todos los escollos que han habido, cuando tú ves las encuestas, los sondeos de opinión que se hacen, la gente expresa altos niveles de satisfacción por la forma como él ha venido conduciendo la cosa pública. Sin embargo, Julito, hay una situación, la prensa, los medios de comunicación que están constantemente en las sesiones que se realizan de la Cámara de Diputados, están destacando desde el principio de toda la gestión del nuevo gobierno, cada vez que se aprueba un préstamo. Y esto ha desatado una ola de críticas que sigue creciendo y creciendo y creciendo, porque aprobaron 100 millones, aprobaron 300 millones, aprobaron 200 millones, y la gente lo que dice, ¿para qué tantos préstamos? Se tiene la necesidad de tantos préstamos en medio de esta situación de pandemia, sí, y que si no se puede recortar por otra parte. Todo esto, ¿cómo se le puede explicar? Y tal vez porque la gente no conoce la mayoría de los motivos que dan al traste de estos préstamos. Mira, el pueblo llano no sabe que desde hace más de 15 años todos los proyectos de presupuesto general del Estado que llegan al Congreso de la República llegan siendo deficitarios. Se supone que un presupuesto es la previsión, la suposición de lo que tú vas a hacer en la ejecución fiscal del año siguiente. Sin embargo, debería no ser deficitario de antemano. Debería ser un presupuesto equilibrado que permita que tú, si recibes 20, trabajes con 20 o trabajes con 19 para que tenga un superávit. Aquí ha sido lo contrario. La práctica ha sido que te llegue un presupuesto con 80, 90, 100, 150 mil millones de pesos de déficit. Entonces ese dinero que está previsto ser gastado, ejecutado en el año siguiente, tiene que salir de alguna parte. Y la única forma de gestionarlo es a través de los empréstitos. Tiene que haber una línea del Estado, del gobierno dominicano, para ir reduciendo ese nivel de déficit, que no se podrá eliminar de golpe y porrazo, sino que sea un proceso. De hecho, el proyecto de presupuesto que ha llegado al Congreso en este año tiene una previsión de una reducción significativa en ese déficit que nosotros aspiramos que se vaya reduciendo cada año para que en un tiempo prudente ya podamos tener un presupuesto equilibrado que evite que tengamos que recurrir a tantos empréstitos. ¿Por qué hay que hacer los préstamos? Bueno, porque si no el país se cae. Tú tienes proyectos vitales, en áreas vitales que tienes que atender. Pero yo tengo que decir una cosa muy importante. Claro. Todos, el 80%, para no ser absoluto, el 80% de los empréstitos que se han aprobado en lo que va de gestión de gobierno fueron negociados todos en la administración anterior. Todos. Todos fueron negociados. El 80% ¿Y por qué no se comunica eso, Julito? Negociados en la gestión anterior, y el gobierno tiene que darle continuidad a lo que ya estaba establecido. Lo único que ha hecho el gobierno es canalizarlo al Congreso de la República para que pueda darle concreción y que salga. Pero el 80%, reitero, fueron negociados allá, en esa gestión anterior. Mira, yo te voy a pedir permiso para hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar primero del Julito. ¿Es el nombre de pila o es el apodo de cariño, entre otras cosas, y las aspiraciones? Así que no se muevan. Seguimos aquí conversando con el vocero del bloque de diputados del PRM, Julito Fulcar, aquí en Dominicana. Buenas noches.